Los sitios sagrados de la cultura mexica siempre han sido objetos de leyendas, mitos y respeto por parte de los habitantes de las zonas aledañas. Dicho respeto es una muestra de cariño con que el pueblo mexicano aún se siente orgulloso de su origen y sus raíces culturales. Pero hay ocasiones en las que dichos recintos sagrados se ven opacados por la malicia, lascivia y el crimen de algunos. Y ese respeto también se convierte en miedo cuando esos actos despiertan seres, realidades o deidades que han estado dormidas por mucho tiempo. El teniente Adrián Ramos, encargado de la unidad especializada en crimen organizado de la Policía Ministerial, estaba a punto de ser degradado y reasignado a trabajo de escritorio, debido a que desde hace 4 años andaban en pos de un multihomicida serial, de cuyas únicas pistas solo se tenía que su territorio de caza se ubicaba en el área de acampada del parque cercano al volcán Popocatépetl, pues todos los cuerpos habían sido encontrados en los alrededores, pero nunca pudieron obtener más evidencias debido a que el criminal cubría muy bien sus huellas. Las víctimas eran siempre mujeres jóvenes, las cuales muchas veces eran halladas con severas mutilaciones y en otros casos mucho peor. Así que sus superiores le dieron al jefe ministerial un ultimátum. Debía resolver el caso a como diera lugar antes de que se volviera noticia nacional, pues ya no hallaban cómo tapar las desapariciones de casi 50 víctimas que no dejaron rastro ni paradero antes de ser plagiadas. Ramos era un buen agente, pero tenía la presión política sobre sus hombros, sin mencionar que ahora su carrera policial estaba en serio peligro. Pero tenía el modus operandi del criminal perfectamente establecido. Desde la preferencia étnica de las víctimas hasta el tipo de lesiones que presentaban los cuerpos al ser localizados. Todo indicaba que eran sometidas a una especie de ritual con tintes prehispánicos como sacrificios humanos, en los cuales les sacaban el corazón, el único órgano que jamás aparecía cerca de la escena. Entre sus intensas investigaciones, había descubierto una situación bastante extraña y quizá increíble para muchos. En numerosas piedras ubicadas cerca del volcán, se encontraba pintada de color rojo un horrible rostro similar al de un cráneo con la boca abierta y con los ojos saltones. Esta pista no pudo pasar desapercibida y el agente Ramos, con apoyo de un equipo de especialistas de varias índoles, descubrieron que aquel rostro pertenecía a un temible dios de la época prehispánica llamado Tezcatlipoca, y aquella pintura con la que realizaban la máscara era sangre de cada una de las víctimas. Partiendo de esas investigaciones, se dedujo que cada piedra en donde el cráneo se encontraba pintado representaban a una víctima diferente y el corazón de estas, con el que nunca habían logrado dar, era arrojado al volcán en un rito al dios Tezcatlipoca para pedirle un favor a cambio. A pesar de ser evidencia sólida, esta fue descartada por los mandos, quienes pedían resultados y no teorías de parte del teniente. En el otro lado de la ciudad, Armando, un agente de modelos de una de las más prestigiosas agencias, citaba a su siguiente víctima. La revista contrató al joven por su personalidad avasalladora, su gran atractivo físico y su don de convencimiento, sin saber que detrás de tantas virtudes había un monstruo sádico y sumamente enfermo. Pero Armando era muy selectivo, no atacaba a cualquier muchacha al azar. Si bien su apetito por la carne humana era voraz, solamente escogía a muchachas con rasgos característicos muy marcados de etnias indígenas.
Cuerpos exuberantes, tez morena, cabello negro lacio, ojos claros. Los mismos rasgos que buscaban los sumos sacerdotes mexicas para sacrificar a sus dioses. Y es que Armando había formado una fijación extremista por la cultura mexica y azteca. Tenía la idea de ser descendiente directo del mismísimo dios Tezcatlipoca. Así que acudía a cualquier lugar donde le enseñaran los rituales ancestrales de sangre con el fin de alcanzar la inmortalidad. Y posteriormente pensaba que llegaría a ser un dios, al menos en su mente retorcida y su versión enfermiza de la realidad, así era. Esa tarde llegó Leticia a la agencia, una jovencita de 18 años recién cumplidos, la cual superaba por mucho con todas las exigencias, preferencias y requerimientos que reclamaba el nefasto prospecto a Dios en sus víctimas, sin saber ni imaginar que esa sería su última noche en la tierra. Además de la exuberante belleza de rasgos indígenas muy finos, Leti contaba con una característica física que la hacía más bella e irresistible. Sus ojos eran de color verde esmeralda. Si de por sí es un rasgo especial en esa latitud de la Tierra, es extremadamente extraño un color de ojos de ese tipo. Armando se relamió los labios simplemente de verla y de inmediato le dio el contrato. Le dijo que la sesión de fotos para la revista sería en el lugar de su mayor preferencia, a faldas del volcán, por si fuera poco. La chica muy dócilmente accedió sin mayores problemas. Este debía ser su día de suerte, pensó Armando. Preparando todo y despidiendo temprano al equipo de fotografía, a modo de que preparasen todo para la tarde siguiente, donde diría que la modelo no se había presentado como era costumbre. Pero en esta ocasión, las cosas no estarían en su control, pues la muchacha fue quien accedió en llegar antes para ver la locación y familiarizarse con ella. Entretanto, Adrián Ramos y sus agentes llegaban 4,5 kilómetros arriba buscando pistas del último hallazgo de restos, sin tener siquiera una idea de que sus problemas acabarían esa misma noche, y que para un monstruo hambriento de sangre y carne vendría otro aún más grande para dar cuenta de él. Adrián Ramos era el ejemplo perfecto del policía de vocación. Su comportamiento rayaba en lo heroico y, por si fuera poco, era un agente enamorado de su deber. Siempre resolvía el caso por difícil que fuera. Era empático con las víctimas, a decir de compañeros y jefes, era un buen elemento y mejor líder. Armando, por otro lado, era el perfil del perfecto asesino, encantador, educado, culto, atractivo, rico, pero sobre todo perfeccionista. Afinó hasta el último detalle para que su velada fuera perfecta, desde las flores, el vino, la comida. Todo estaba dispuesto y listo para que la modelo no sospechara acerca de los nefastos planes del psicópata. Para sorpresa del demente, la chica llegó entallada en un hermoso vestido de corte indígena, escotado y acompañado de un rebozo que hacía resaltar sus encantos. El cabello recogido en una trenza, engalanando con una peineta dorada y 2 enormes arracadas de oro. Huaraches de correa, Leticia parecía literalmente una diosa azteca, cosa que hizo despertar los más bajos instintos de Armando. Finalmente, la chica descendió de la lujosa limusina de la agencia. El agente pidió a la chica que la acompañase al salón principal, decorado con bellos detalles y parafernalias de carácter prehispánico, haciendo alusión a una cámara de sacrificios dedicada al dios Tezcatlipoca.
La chica pudo reconocer a la perfección la disposición de cada pictograma, grabado y petroglifo como si ella misma los hubiera escrito, pues a pesar de su supuesto origen humilde, dio a demostrar que era una conocedora experta, posiblemente docta en alguna especialidad de antropología, pues hablaba con soltura y maestría de todo cuanto apreciaba a su alrededor. Describió los códices plasmados en las paredes, los pictogramas que engalanaban la habitación, cosa que dejó boquiabierto a Armando. Mientras que montaña arriba, los agentes ministeriales ataban cabos y descubrían patrones en las evidencias, y confirmando que las costillas de los cuerpos habían sido abiertas para extraer los corazones de las víctimas. Tomando puntos de referencia, localizaron las áreas de hallazgos de los cadáveres con una ubicación cercana y muy próxima al volcán. Así que se dispusieron a proceder con cautela y pidiendo el apoyo de los guardias forestales, solicitaron la relación de cabañas y campamentos funcionando en la zona esa noche. El revisar todo les llevaría gran parte de la noche. Mientras en el recinto que la agencia había rentado y mandado adecuar para fines fotográficos, Leticia se encontraba explotando en felicidad por el entorno de la locación, pues extasiada, describía a detalle todos y cada uno de los elementos que decoraban, haciendo más místico el ambiente con una simulación de un templo azteca, con antorchas reales que le hacían lucir a la vez tétrico y a la vez sobrenaturalmente encantador. Sin duda, en ese momento él creyó que los dioses le habían mandado a la mujer perfecta, y más allá de la lascivia de sus pensamientos, también comenzó a fantasear y armar todo un mundo al lado de quien él creía era una diosa encarnada. A dichos de la muchacha, ella estaba halagada con la comparación, y fue justo en ese momento que Ramos daba vuelta por el lado izquierdo de la construcción cuando escuchó la confesión de Armando, que enloquecido de deseo por Leticia no pudo resistir más y reveló sus planes y sus delirios de grandeza malsana a la hermosa joven, quien escuchaba pacientemente sin inmutarse siquiera todas las sandeces que el delirante homicida le relataba. Paso a paso, le contó el cómo condujo a más de 50 inocentes jóvenes hasta ese mismo recinto. Los agentes, por su parte, en silencio comenzaron a grabar todo, para tomarlo como una declaración incriminatoria como autor de los atroces crímenes. Pero justo antes de poder hacer algún movimiento, los guardaespaldas del maleante descubrieron a los intrusos y abrieron fuego, ultimando a 2 de los hombres de Ramos e hiriendo de gravedad a otros 2, mientras el resto se replegaba poniendo a resguardo a sus compañeros heridos. Cosa que Armando aprovechó para tomar a la chica como rehén y huir montaña arriba sin importar el riesgo inherente a la actividad volcánica. La idea del desquiciado era arrojarse con su amada al cráter e inmortalizarse en un sacrificio propio de dioses. Pero Ramos no iba a permitir que el homicida de mujeres siguiera saliéndose con la suya. Y sin importar el riesgo, debía pagar por sus crímenes en presidio. Así que se aventuraron a seguir al loco y sus secuaces hacia la cima del enfurecido volcán. Aún disparando unos contra otros, la persecución era feroz, pero nadie cedía ni un poco. Cuando finalmente llegaron a la boca del coloso, la bella mujer le hizo una pregunta al autonombrado dios, diciéndole: «Armando, querido, ¿conoces la leyenda de Xiuhtli?» A lo que el desquiciado contestó negativamente y la chica continuó: «Le pusieron el nombre de Xiuhtli, que en náhuatl antiguo significa hacha nocturna,
porque precisamente el sonido que hacía era similar al de un hacha talando un árbol durante la noche. Dicen los ancianos que el encuentro con el terrible hacha nocturna traía la posibilidad de mejorar la fortuna, y para ello se necesita tener una gran voluntad y coraje. El solo hecho de escuchar a este ser por las noches causaba miedo entre la gente del pueblo. Esta leyenda es una de las más antiguas de México, pero por alguna razón se le conoce poco y se ha ido perdiendo con el tiempo. Pero Yual-Tepuztli es en realidad una representación más del terrible dios Tezcatlipoca, quien era conocido por ser el amo y señor de todo lo que no se puede ver y dueño de todas las criaturas que moran en las tinieblas, de quien solían hacerse narraciones como un dios malvado que corrompía a los hombres para hacer el mal, solo para probar sus mentes y recompensar la bondad de los que fueran fuertes ante sus tentaciones. Pero no solamente eso, Tezcatlipoca significa espejo humeante. ¿Sabes lo que significa, querido? La obsidiana es una piedra volcánica que es pulida por el calor infernal del corazón del volcán, el cual es la morada y representación del mismo dios Tezcatlipoca Negro, a su vez fuego, a su vez tinieblas. Y bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque trataste de usurpar el lugar de aquel que es dueño de las sombras. Todo aquel que se atreva a enfrentarlo terminará muerto. Todos saben eso, pero no falta el valiente, o mejor dicho, el imbécil que siempre quiere desafiarlo. Su espíritu se alimenta del miedo de las personas, la adoración y el respeto no son nada para mí, y cuando me aburro de todo, visito el mundo de los vivos haciéndome llamar Yual-Tepuztli, a quien popularmente me empezaron a llamar los aztecas Hacha Nocturna. Y hoy no solo vengo a alimentarme con sus miedos, esta noche mi apetito es algo más selecto y deseo todo de ustedes, empezando por su carne, su sangre y la ceniza de sus huesos. La chica no dijo más y ante los aterradores ojos de los presentes los cubrió una espantosa nube de humo de los que brotan rayos y centellas. Entre el estremecimiento de la tierra y el temblor de los testigos, desde lo lejos comenzó a escucharse el sonido similar de un leñador cortando madera con su hacha, y poco a poco ese sonido comenzó a acercarse a ellos hasta terminar sonando a pocos metros. Los hombres disparaban por todos lados de manera desesperada, pero era inútil. Intentaban eliminar algo que hasta ese momento no tenía forma. Entre aquella confusión habían perdido de vista a Leticia y cuando movieron sus miradas hacia ella, sintieron un terror indescriptible, pues aquella bella chica tomó la forma de un gigante sin cabeza, con una colosal hacha en su mano derecha, con la cual cerró el paso que les permitía escapar. Tomó a dos de los guardias armando mientras los aplastaba con su mano izquierda, y estos se iban consumiendo por el calor del corazón del volcán, mientras sus entrañas estallaban y sus huesos se hacían cenizas. A otro lo aplastó con su gigantesca hacha, dejando solo una mancha carbonizada en el piso. A pesar de querer huir, Armando tenía todos los posibles caminos cerrados, pues Yual-Tepuztli lo había puesto en un lugar donde no pudiera moverse hacia ningún lado. Por su parte, el multihomicida estaba aterrado y gritaba enloquecido como un animal atrapado, cosa que deleitaba al monstruoso dios, quien saboreaba el miedo que provocaba en los simples e insignificantes mortales que quisieron usurpar su sacrosanto lugar. Los tres últimos secuaces del perverso hombre no tuvieron un destino mejor que sus compañeros.
Este soltó el hacha y nuevamente cambió su fisionomía por la de un ser aún más monstruoso. El verdadero Tezcatlipoca en persona hizo su aparición, tomó a los tres entre ambas garras y los partió por la mitad, devorándolos aún con vida. Mientras los miserables hombres sintieron cómo las llamas del corazón volcánico los consumía y digería vivos entre una agonía espantosa. La negra deidad reparó en los agentes ocultos entre los escombros, acercando su espantoso rostro hacia ellos y rugiéndoles con furia. El agente Ramos, consumiéndose por el miedo, permaneció de pie. Y el dios, al mirar su valor, solamente rió diciendo que su miedo bastaba. Al ver que la deidad no iba a matarlos, Ramos y sus hombres se acercaron. El agente le habló sin saber en realidad de quién se trataba, pues no había escuchado las palabras de la chica, quien ahora mostraba su majestuosa forma divina. Señor, no sé quién seas, pero sé que eres muy superior a cualquiera de nosotros y especialmente de mí. En ese momento, el gran espejo humeante volvió la vista al policía, permitiéndole hablar ante tan grandiosa muestra de respeto. El oficial pedía clemencia para el criminal, manifestando que tenía que pagar por el dolor que había causado a las familias de las víctimas. El gran Dios vio el honor, el valor y la honestidad en aquel simple mortal y sintió simpatía por él. Pero justo en el momento en que se iba a pronunciar palabra, una serie de disparos acabaron con la vida del valiente agente Adrián Ramos. Ante los ojos atónitos tanto de sus hombres como del mismísimo Dios de las tinieblas, el cual, incrédulo, tocó con su dedo al oficial abatido intentando moverlo inútilmente. Lo puso en la palma de su mano simplemente para confirmar lo obvio. El cobarde de Armando había aprovechado la distracción para abatir al valeroso servidor de la ley. Con un sentido rostro que dejaba ver entre una mezcla de furia y sentimientos encontrados, el dios azteca de la noche colocó delicadamente el cadáver del heroico policía en los brazos de sus incrédulos compañeros, y con una ira solamente propia en él, clavó el mango de su imponente hacha con furia en la roca. Tomó al indeseable Armando entre sus manos y lo ensartó de manera que no muriera, con el fin de desollarlo lenta y dolorosamente a modo de que el hombre pague por todo lo que había hecho. Entre estruendos del coloso de fuego que pareciera haber despertado ante el llamado de su amo y señor, el aún vivo y sangrante gritaba agónicamente suplicando la muerte a la deidad que lo miraba impasible revolcarse en el suelo. El dios simplemente se quedó mirando por horas mientras Armando lentamente iba perdiendo la vida entre los dolores más horribles y espantosos. No importaba que haya intentado usurpar su lugar, no importaba que hubiera cometido atrocidades en su nombre, o que hubiera intentado profanar su forma humana al estar bajo la identidad de la bella Leticia. Todo aquello se lo podía perdonar e incluso pasar por alto. Después de todo, es un dios de ambiciones. Pero había algo que el dios de la noche, dueño, amo y señor de todas las criaturas de las tinieblas, no podía pasar por alto y mucho menos perdonar. El hecho de haber descubierto que en el corazón de Adrián había bondad y honestidad, honor y valor verdaderos, era algo que infundía un gran respeto, algo poco visto en seres humanos en todos los tiempos presentes y pasados. Y al haber acabado cobardemente con una vida tan preciosa, tan valiosa, el dios simplemente hizo el acto más cruel que ninguna deidad había sido capaz.
y por eso se quedó indiferente ante las súplicas de librar a Armando del agonizante suplicio de que un ser humano es capaz de soportar. Y así, lentamente por horas y horas, observó aquella miserable forma de vida despellejada viva sufrir lo inimaginable. Su silencio decía todo, más que el miedo, más que el respeto que le debía tener y el cual burló indiscriminadamente. Su dolor y agonía fueron suficiente pago para él, y el castigo era verle morir sabiendo que un Dios estaba presente y podía ayudarlo. Pero él se negó a hacerlo, por los actos tan abominables, infames y crueles que el mortal hizo en vida. Especialmente el último, el privarle de conocer más a fondo a un ser humano tan interesante como Adrián Ramos. Al pasar las horas, salió el sol y el dios movió el cuerpo del criminal. Estaba inerte, así que lo arrojó a la boca del volcán como si de basura se tratase y desapareció entre la fumarola. Los compañeros del teniente Adrián Ramos no sabían qué plasmar en su informe. No podían simplemente decir que un dios había cobrado venganza de las mujeres asesinadas, mucho menos que éste se había hecho pasar por una de ellas para hacerlo. Y muchísimo menos declarar que dicha deidad capturó a los maleantes para dar cuenta de ellos y el deceso de su comandante fue vengado por la misma. Los tomarían como locos y eso mancharía en gran medida la memoria de Adrián, así que optaron por dar su versión de la verdad. En cuanto al caso respecta, la agencia de modelos fue investigada y ligada a un sinfín de irregularidades administrativas, migratorias, trata de personas, desapariciones forzadas, encubrimiento de un criminal, complicidad en privación ilegal de la libertad, entre muchas otras. Se reveló a los medios que el caso fue cerrado con éxito y en cuanto al culpable, este fue perseguido hasta el lugar donde sucedió, donde se desató un tiroteo en el que 3 elementos fallecieron, entre ellos el teniente Ramos. Y el culpable cayó abatido al volcán y fin de la historia. En cuanto a Adrián Ramos, recibió el cargo póstumo como capitán, asimismo la medalla al valor más allá del deber, entre otros reconocimientos. Las víctimas recibieron sus respectivos homenajes y su justicia, mientras que los viejos sabios cuentan que los dioses siguen siendo venerables y aún en estos días respetados por muchas personas. Especialmente el dueño del corazón del volcán. Y es por ello que no puede descartarse que en ocasiones muy específicas, estos mismos dioses descienden a la tierra para hacer justicia o simplemente para hacer que una vieja leyenda se convierta en realidad.